bendecido día tengan todos, o feliz bendecida tarde, si nos están escuchando después que este programa salió al aire. Desde los estudios de Jesus Christ Network en la parroquia San Juan Bosco en Miami, Florida, le damos la más cordial bienvenida a Dios y tus finanzas, del Ministerio Católico Financiero Compass. Es la guía de Dios para ahorrar, gastar, invertir, salir de la deuda, todo de la manito de Dios. Hoy vamos a hablar el tema de cómo salir de las deudas en pareja. Una cosa que suena bastante difícil, que sé que a todos nos toca. Y para eso, nuestra invitada hoy, a quien le doy muchas gracias, Lorena Ramírez, nos acompaña en el día de hoy para hablar un poquito del tema. Pero antes de entrar en el tema como tal, a mí me gustaría, Lorena, que nos comentaras un poquito cómo fue ese encuentro que tú tuviste con el Señor, porque de allí vienen varios cambios que haces después, incluyendo los cambios en las finanzas, y cómo la Virgen juega un papel bien importante. ¿Qué pasó en la vida de Lorena hace cuántos años? En el 2005. En el 2005. Cuéntanos un poquito. Bueno, Carmen, Victoria, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá. Participando en alguien a quien le debo la vida. En el 2005 tuve un accidente un poco fuerte, muy fuerte. Me intoxiqué con monóxido de carbono. ¿Cómo te intoxicaste con monóxido de carbono? Bueno, yo terminé mi estudio bachillerato y me fui a estudiar mi carrera profesional en Bogotá. Okay. Estaba en mi apartamento un día normal, amanecí un poco indispuesta. En ese momento tenía una pareja, él llegó como a cuidarme, a ver qué era lo que estaba pasando. Luego cuando ya me despierto, estoy en una clínica. Yo pensaba que estaba intoxicada por una comida que me había preparado mi novio como para subirme, no sé, las defensas, algo. Él dijo, no has comido nada, tienes que comer algo. ¿Y recuerdas qué pasó en ese periodo entre tu casa? O sea, ¿qué pasó en tu casa, aunque ya después recuerdas cuando estás en él? Bueno, yo me acuerdo que llegó mi novio, me preparó una comida. Yo le dije que tenía mucho sueño, que quería descansar. Me acosté a dormir, a las 7 de la noche me caigo de la cama. Cuando ya me fui a parar, ya no tenía fuerzas, ya mi cuerpo no me respondía. En ese momento pierdo esfínteres, mi novio llega, me recoge. ¿Él se había quedado contigo él estaba en ese momento, sí, y él podía caminar, él podía todo. ¿Y qué pasó dentro de la casa para los que no entienden? O sea, ¿qué fue lo que sucedió que entró monóxido de carbono en tu...? El calentador del gas estaba puesto en un lugar donde no habían rejillas hacia el exterior, habían rejillas hacia el interior del edificio, lo que provocó que cuando salía monóxido de carbono entraba el doble. Okay. Entonces se llama la muerte dulce o la muerte silenciosa porque simplemente uno se queda dormido. ¿Y qué sentías? ¿Justamente como letargo, cansancio? O... Mi cuerpo ya dejó de funcionar. Bueno, luego ya, cuando ya llegué al baño, mi novio me metió a la ducha, pues porque dijo que el agua tal vez me podía como recuperar o por lo menos que se me fuera la debilidad que estaba sintiendo en ese momento. Él era una persona muy católica, creyente, increíble y un amor por la Virgen que, o sea, yo sé que él en este momento es feliz, él está realizado. Y empezó a rezar 3 veces el Dios te salve y me decía que no me quedara dormida. Él alguna vez me enseñó que cuando uno reza 3 veces el Dios te salve, la Virgen se presenta. Y lloraba y le decía a Dios que no me dejara quedar dormida. Hasta ahí ya me acuerdo. Antes de eso, ¿tú eras devota de la Virgen? ¿Eras católica comprometida o medio comprometida? ¿Cómo era Lorena? Bueno, en mi antes de ese infancia, lo que te digo, mis papás, mi mamá, súper católica, entregada. O sea, yo no he visto a alguien más entregado en la vida que mi mamá. ¿Y tú? ¿Y Lorena? Lorena
Iba a misa porque mi mamá era el plan del domingo. Okay. Nos vamos la familia para misa. Y en el colegio también teníamos un día, bueno, todos los días había formación, todos los días se oraba porque yo estudié en el Colegio María Auxiliadora, pero había un día que también se hacía misa. ¿Rezabas el rosario para el momento en que te pasó el...? Sí, cuando pasó el accidente mi novio me enseñó a rezar el rosario porque cuando él había estado secuestrado, cuando estuvo en cautiverio, él rezaba el rosario todos los días con rosarios que él mismo tallaba de los árboles que encontraba. Estuvo secuestrado 1 año y medio por las FARC. Okay. Y después que sales de allí, llegas al hospital, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando Lorena se da cuenta que pasó algo y que te despertaste en el hospital, ¿cuántos días después? ¿Cómo fue? Bueno, yo me desperté, llegaron muchos doctores. Yo dije, o sea, yo ya me siento bien, ya me quiero ir para mi casa. Entonces me preguntaban los doctores que yo por qué creía que estaba ahí. Entonces yo les dije siempre que porque yo me había intoxicado con unas costillitas de cerdo. Entonces ellos me decían, ah, ok, ¿y qué día es hoy? Entonces yo les decía, bueno, yo me las comí ayer, que fue jueves, hoy es viernes. Yo sin saber que había estado en coma. ¿Cuánto tiempo estuviste en coma? 8 días en coma. Cuando llegué, o sea, me contaron luego los doctores porque hicieron una reunión de 15 doctores que me estaban tratando en ese momento y 150 doctores que estudiaron mi caso porque es el primer caso en la historia, bueno, en el mundo, que alguien sobrevive al monóxido de carbono, porque cuando tú inhalas media hora de monóxido de carbono, ya te mueres o quedas vegetal. Yo estuve más de 18 horas mal contadas porque era mi apartamento, ahí vivía. Entonces... Cuando te rescatan, ¿cuándo te rescatan? A mí ¿Cuánto me tiempo pasó? sacan del apartamento al otro día, o sea, todo pasó a las 7 de la noche que yo ya no respondía a mi cuerpo. Me quedé dormida, al otro día me sacan, según lo que me contaron, me sacan a las 6:30 de la mañana. Cuando llegaron al apartamento ya mi novio estaba muerto y yo estaba sin signos. Me montan en la ambulancia, llego a la clínica y a las 7:30 de la mañana, creo, 7:30, 8, me reaniman porque ya estaba muerta. Logran estabilizarme de nuevo y me mandan para otra clínica porque necesitaban aparatos especiales para que no me muriera. Lorena, ¿y qué pasa durante ese periodo donde tú estabas en coma? ¿Qué le pasa a Lorena? Cuéntale un poquito a la gente para que sepa qué le pasa a Lorena en ese proceso, que hace que Lorena, después de todo lo que pasa, después de que más de 150 médicos te estudiaran porque no creían posible, ¿verdad? Porque no había un caso donde alguien sobreviviera al monóxido, Lorena pudiera estar ahorita contando, Lorena hubiera podido rehacer su vida y Lorena diera cambios a su vida, incluso en el ámbito económico, que esos son los que vamos a hablar en la próxima parte. ¿Qué sucede en ese lapso de tiempo y en todo esto? Bueno, para mí los 8 días de coma fueron horas. O sea, yo no sé explicarte porque no hay tiempo, no hay nada. De hecho, en el coma yo vi a todas las personas que entraron a verme, escuchaba todo lo que me decían, pero lo que un día, bueno, segundos, no sé, que me impactó la cara de mi mamá porque aunque ya los médicos le decían que no podía mostrar cara de susto, pues porque yo retuve líquidos, me subí como 100 kilos, tenía 3 tubos en la boca, había un tubo que salía negro porque era el que me sacaba el monóxido de carbono, tuve un catéter central que era el que va desde aquí hasta el corazón. Y ese día en ese momento que entró mi mamá, la cara de mi mamá me asustó, porque yo en ese momento sentí que me estaba muriendo. ¿Cómo
tú de alguna forma sientes que el Señor y que María, evidentemente la oración de tu novio fue muy importante, el haber tenido una familia católica que oraba siempre era importante, pero en ese momento tú también viviste una experiencia con la Virgen y con San Miguel Arcángel, ¿cierto? Sí. Yo supe que había cadenas de oración por todo el mundo, por mi caso, y tenía una amiga que es instrumento, o no sé cómo llamarlo. Tengo una amiga que tiene la Rosa Mística Peregrina de Colombia y del sur de América y me la llevó. Esa Rosa Mística yo ya la había visto antes porque en algún momento nos botó escarcha y le dio un mensaje a mi novio. Cuando ella entra a la sala de coma donde yo me encontraba, yo vi la Virgen y en ese momento como que todos los miedos que tenían, todo se desapareció y yo solo le pedí a Dios que me perdonara y que me diera una oportunidad. En ese momento veo como en la esquina de la habitación como una persona muy grande con alas cafés y con una túnica, y como pues yo estaba entubada, yo no podía hablar, yo simplemente veía a la gente que entraba, escuchaba lo que me decían, mentalmente yo oraba, siempre estuve consciente de todo, pero con mis ojitos cerrados. ¿Y tú orabas mientras estabas en ese Sí, estado? siempre oré, siempre, sobre todo a la Virgen. O sea, yo le pedía perdón a Dios, pero rezaba al Dios te salve. Intercesión a la Virgen. Sí, sobre todo a la Virgen. Cuando ya me despierto del coma, a los 20 días se reúnen unos doctores y entran mis hermanos y me cuentan el paso a paso de todo mi proceso y el por qué realmente yo estaba en la clínica. Los médicos, de acuerdo a todo lo que viviste, ¿realmente médicamente podías caminar después, podías tener una vida normal? No. De hecho, yo me desperté, empecé con terapia de absolutamente de todo, porque mi cuerpo seguía sin funcionar. El monóxido de carbono lo que hace es que mata lentamente los músculos y nervios de todo el cuerpo. O sea, yo nunca perdí la lucidez, pero no podía moverme. Okay. Sin duda Dios te escuchó tus plegarias y las de tanta gente que tenía esas cadenas de oración y te dio esa segunda oportunidad. Años más tarde te casas. Sí. Tienes una hija hermosa, la que conozco, y comienza un caminar distinto porque ahora es cómo llevar esa vida de fe, ahora sí volverla parte de tu vida cotidiana y cómo llevarla al tema de las finanzas, ¿cierto, no? Correcto. La perspectiva de mi vida cambió, o sea, de un antes a un después, en todos los aspectos de la vida, en el amor, los amigos, la parte religiosa, profesional, la parte familiar, porque ahorita pues estoy con mi esposo y mi hija que nació exactamente el mismo día, a la misma hora que a mí me reanimaron. Entonces, y es muy bonito porque, o sea, escuchar orar a mi hija y ver como como esa mano de Dios en mi casa, sobre todo con ella, me llena de orgullo, de felicidad. Verla a ella es ver el rostro de Dios. Bello. Vamos a hacer un corte, pero en la próxima parte queremos que también nos cuentes cómo ver ese rostro de Dios ahora llevado en el plano financiero, porque en las finanzas también está Dios. Vamos a hacer un corte y ya regresamos aquí en Dios y tus finanzas desde los estudios de Jesus Christ Network en la parroquia San Juan Bosco en Miami, Florida. Gracias, ya regresamos. A ti te están hablando y te están viendo.
continuamos con mucho más de Dios y tus finanzas, aquí del Compass, del Ministerio Católico Financiero Compass Católico. En el segmento anterior hablábamos con Lorena Ramírez acerca de toda la experiencia que atravesó y cómo Dios te da esa segunda oportunidad, ¿no? Y en esa segunda oportunidad te casas, te casas en Bogotá y vienes para acá, para Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Y en ese proceso, ¿qué pasa? Pues porque evidentemente tu vida toma un giro financieramente, que es el tema que hoy nos toca, ¿no? De cómo salimos de deudas en pareja, porque el casado comienza a generar deudas sin darse cuenta. ¿Fue tu caso? La verdad sí. O sea, uno se casa y lo primero que quiere es tener su hogar decoradito. Y ahí empiezan las deudas. O sea, donde todos pensáramos realmente como con más cabeza fría y sin dejarse llevar de tanto impulso, tal vez uno haría las cosas mejor desde el comienzo. Porque pues uno puede ir poco a poco. O sea, en el tiempo de Dios las cosas no son ya. Y las cosas para que realmente valgan la pena tienen que ir despacito, ir como edificando, ir escalando. Bueno, yo lo quería todo ya y así fue. Y yo creo que la mayoría de la gente, y sobre todo en nuestros países también, queremos todo ya, ¿no? Nos estamos acostumbrados a que queremos ver los resultados ahora mismo, no sabemos esperar. Y ahí hay un tema importante que tratar, sobre todo en el tema financiero, que es el tema de la paciencia, el del dominio, del autopropio. Pero quiero citar una cita bíblica de Proverbios 22:7 que dice: el rico domina al pobre, el deudor es esclavo del acreedor. Y es que a final de cuentas en eso te conviertes, te sentías una esclava de esas tarjetas, de esas deudas, de todo en donde te habías inmerso por tratar de tener esa casita feliz, perfecta que querías al inicio. Sí, la verdad es que trabajaba para pagar esas deudas, hasta que un día nos sentamos con mi esposo, pues en el computador, y abrimos un Excel y empezamos a poner desde el primer día del mes hasta el último todas las obligaciones que teníamos a diario. Y así fue como empezamos a organizarnos, empezamos a pagar todo, empezamos a ser como más mesurados. Alguien que no tiene, por ejemplo, una computadora, ¿qué tiene que hacer? Que agarre su hojita. Cuadrito, Ajá. Una hojita, un cuadrito, enumera del 1 al 30 y empieza las obligaciones, que el pago de la cuota de la casa o de la renta de la casa, que la luz, el agua, el internet, el celular, porque, o sea, eso va sumando. Y hasta el último día del mes tú tienes que pagar cosas. Por ejemplo, allí cuando ustedes comenzaron a hacer ese primer maravilloso inicio de lo que sería un presupuesto familiar, que es lo que tenemos que hacer todos, de verdad, para poderte organizar, porque ya habías entrado en una situación de deuda. ¿Cuánto tenías acumulado en deuda por lo menos hasta ese momento? ¿Tenías un monto? ¿De cuánto debías? Sí, pero en este momento no lo tengo. Pero tenías deudas y querías salir, ¿verdad? Entonces, para poder salir de esas deudas, una hojita y llevar ese control. Allí, por ejemplo, tú metías gastos como, por ejemplo, vacaciones, vestuario. ¿Eso lo llegaste a incorporar en esa primera etapa? Sí. ¿Desde esa primera etapa tú ya los incorporaste? Siempre. Así no lo gastara, o así sí gastara ese presupuesto, al final de todos los días del mes tenía una línea que decía hasta la comida, las salidas los fines de semana, vacaciones, viajes, gasolina del carro. O sea, en ese cuadro todo, absolutamente todo, cada movimiento mío. ¿Y cómo sientes, o sea, cómo fue el cambio ya ahora a nivel de la relación de la relación con tu esposo, ¿no? Porque para muchos puede ser punto de conflicto, pero también encontramos que esos puntos pueden ser los puntos en donde más los unen, porque Sí. tienen que trabajar en función de un plan único, pues, porque para eso nos llamó Dios, ¿no? Éramos dos en una sola carne. Sí, de hecho en ese cuadro poníamos los gastos de los dos, y al final
claro, se sumaba las obligaciones, más las deudas, más todo. Y nos dábamos cuenta que gastábamos más de lo que ganábamos. Okay. Entonces ahí es cuando nos sentamos como a recapacitar, Dios mío, ilumínanos, porque, o sea, tienes que hacer algo con nuestras billeteras. O ustedes tienen que hacer algo con la forma en que gastan. Así es. ¿Hicieron algo con la billetera o con la forma en que gastaban? Con la forma de gastar. ¿Qué comenzaste a eliminar? ¿Qué cosas vistes allí que puedas de pronto alguien que le escucha? Yo nunca me imaginé que de pronto ciertamente por allí podía ir haciendo un ajuste en esos recortes. En ese cuadro teníamos todas nuestras obligaciones y teníamos también las deudas. Ok. Bueno, también son obligaciones, pero Sí. esas ya son adquiridas de una forma diferente. Cuando empezamos a evaluar bien el presupuesto que nos estamos gastando en deudas, ahí fue cuando dijimos, empecemos a acabar deuda por deuda, una por una. Muy bien. Entonces empezamos, digamos, ahorrábamos 3 meses y pagamos la tarjeta de crédito más baja que teníamos. Pero pagaban siempre todas las tarjetas a tiempo. Sí, todo, nunca nos demoramos en hacer ningún pago, pero hacíamos un presupuesto diferente que no estaba en ese cuadrito. Perfecto. Y que decíamos y nos proyectábamos. En tanto tiempo vamos a pagar tal cosa. Bueno, yo no sé si ustedes lo sabían, ¿hicieron algún estudio o algo para saber cómo salir de las deudas o fue innato? No, en realidad era como la forma más fácil de ir saliendo. Pero hicieron la forma correcta, que es por eso justamente te lo comento, porque justamente cuando las personas tienen deudas en tarjetas de crédito, y es lo que recomendamos, hay una cosa que se llama el efecto bola de nieve. ¿Por qué? Porque justamente es la que nos va a ayudar a salir de las deudas más rápidos, y es de las deudas que usted tiene, pague todas el mínimo lo que pueda, pero utilice la que tiene menos. O sea, primero pague la que tiene menos. Entonces, si son 25, 25, 25, el excedente de lo que usted tiene, deposítelos todo a esa primera tarjeta, que cuando usted, eso sí, cuando usted termine esa tarjeta de crédito y ya esa tarjeta esté paga, usted la saca esa cartera, la guarda y vamos con la segunda. Pero lo único que ahora, ese monto sumado a la siguiente. ¿Así lo hicieron para pagar la siguiente deuda? Sí, así siempre fue. Siempre nos proyectábamos cuál era la siguiente deuda que íbamos a pagar. En ese proceso de estar pensando de cómo hacer para pagar más, empezamos como a buscar otros ingresos de otros lados. Entonces, que hacíamos un trabajo, nos sacrificábamos un fin de semana y trabajábamos, y entonces con eso ya íbamos pagando más rápido porque se volvió algo que... ¿Qué tipo de trabajo hicieron para poder salir adelante? Bueno, mi esposo es ingeniero civil, entonces en construcción. O sea, eran sacrificios, los dos trabajando un sábado y un domingo. ¿Cómo tú ayudabas a tu esposo, por ejemplo, en esa faena? Botando escombros. y bueno, también en ventas. Entonces como que lo motiva a uno a vender más para pagar más rápido, porque luego como que se siente tan gratificante poder pagar tus deudas y como saber que ya te empieza a quedar más dinero para ver qué puedes hacer, cómo puedes mejorar y no volver a cometer el mismo error. ¿Lograron pagar todas las deudas que tenían? Todas. Gloria a Dios. Qué bueno. Todas, gracias a Dios. ¿Y volvieron a agarrar deudas? No. Ah, esa es la mejor parte. No, ya les tengo respeto. Así es. Hay que saber utilizar con inteligencia. O sea, las tarjetas de crédito no son malas, lo que pasa es que hay que usarlas con inteligencia. O sea, úselas si usted sabe que tiene el dinero para pagar lo que compró, ¿sabe? Y puede sacarle, por lo menos aquí, los beneficios que sí, los puntos extras, que si te da cashback, que te retorna plata. Si lo usas con inteligencia, pueden ser más bien un arma bastante efectiva, pero no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Antes de casarte y de casarte, ¿tu esposo, tú tenían alguna deuda que traían consigo? Las tarjetas de crédito. Ah, ¿y esas decidieron sumarle las dos y asumirlos los dos, o cada quien pagar la suya? No, porque cuando uno se casa es un solo cuerpo. O sea, somos dos personas, pero en realidad somos una ante la bendición de Dios, y ya
las deudas de él y las deudas mías ya son las deudas de los dos. Entonces, pero todo eso lo pudimos lograr, yo creo que gracias a la ayuda de Dios, que lo hace tomar a uno conciencia y como obrar de una forma correcta, porque antes yo no lo hacía y antes yo no pagaba mis deudas, o sea, yo vivía de mis papás y gastaba y nunca me medían nada. Me quedo con dos cositas que dijiste antes de ir al corte que me parecen que son importantes para quienes nos están escuchando. El primero, que cuando se encuentren en esa situación como pareja, hablen, siéntense, ¿verdad? Y digan, esta es nuestra situación, tenemos que hacer algo. Y segundo, por supuesto, hacer la lista de todas las deudas para saber cuál es el siguiente paso y dónde hacer los ajustes. Vamos a continuar en la próxima parte hablando con más. No se aparten, ya venimos con mucho más de Dios y tus finanzas. Más de Dios y tus finanzas, la guía de Dios para ahorrar, gastar, invertir y salir de la deuda, que es el tema que hoy estamos tocando. Así es. Hablamos con Lorena en la parte pasada de cómo muy guiados, de verdad, con mucha guía de Dios, definitivamente ustedes lograron salir de sus deudas. Pero aquí yo quiero tocar un punto importante, donde generalmente como latinos caemos, ¿no? Que es el tema del fiador. ¿Han servido de fiadores? Sí. ¿Y por qué con esa cara dices sí? ¿Cómo fue esa experiencia del fiador? ¿Dónde fue? ¿Aquí? ¿Allá? No, eso fue en Colombia. Pues realmente uno sirve de fiador como para hacerle el favor a alguien que sabe que va a cumplir con su responsabilidad y que simplemente para poder llenar un formulario de crédito o algo así necesita una persona que le respalde, pero que esa persona nunca se va a usar. El caso fue que servimos de fiadores y esa persona se empezó a quedar en las cuotas y nos tocó responder. Entonces fue una parte un poco fea, porque pues cuando uno hace como un favor, obra de buena fe, y en realidad uno no sabe por qué puede estar pasando la otra persona, y realmente, o sea, uno es consciente que es porque está quedando mal, no por hacer la maldad, sino porque le salió algún imprevisto, y eso nos puede pasar a cualquiera. Entonces pecamos como por ingenuos, diría yo, por buenos, o no sé por qué pecamos. ¿Tú sabías que en la Biblia una de los avisos en cuanto al tema financiero es el tema de que no sirvas de fiador? Al menos que sepas, ¿lo sabías? No. Bueno, te voy a leer Proverbios 6, hay muchos pasajes, de verdad que los invito a que los puedan buscar, porque nos hace como una exhortación a que no sirvamos de fiadores, al menos que nosotros no necesitamos ese dinero y sepamos que nosotros podemos cubrir esas deudas, tal cual como les pasó a ustedes, ¿no? En Proverbios 6, del 1 al 5 dice, si has salido, hijo mío, fiador de tu prójimo, si has chocado tu mano con un extraño, si te has obligado con las palabras de tu boca, si de la palabra de tu boca te has dejado prender, haz esto, hijo mío, para quedar libre, pues has caído en manos de tu prójimo. Vete. Y ese vete tú con la deuda además, ¿no? Sí. Pero ya sal de allí, no lo vuelvas a hacer. Me imagino que después de eso... Ya no volvió a pasar, ya aprendimos. La lección la lección estaba aprendida, ¿no? Sí, ya. Lorena, hablamos del plan de ese presupuesto que tenían que hacer,
Pero hay un punto muy importante, que es el punto del manejo de ese dominio propio que tenemos que tener para poder salir de la deuda, ese dominio propio que tenemos que tener y esa perseverancia y esa constancia, ¿no? Porque como tú decías, querías comprarte la casa perfecta, maravillosa, y te metiste en la deuda porque tú querías casarte y porque estamos acostumbrados a una sociedad que nos dice todo rápido. Y un mundo de consumismo. Y un mundo de consumismo. Fue rápido. ¿Cómo ahora pasar el switch y decir, esto que me tomó un minuto decidirlo, ahora tengo que pasar 3, 6 meses, 1 año, 2, 5 pagando? Es que ese es el punto. Cuando uno se endeuda, toma segundos, pero para cumplir con esa responsabilidad ya toma años. Y entre más años, más interés es el que vas a pagar. O sea, cuando yo empecé a hacer cuentas de que lo que pagaba determinado tiempo era el doble o no sé, mucho más de lo que había adquirido, ahí fue cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo? Pero igual eso, lo que te decía, mi vida antes era prácticamente que no le prestaba atención y ni tampoco era responsable de mis deudas, pues porque era muy jovencita y dependía de mis papás. Entonces como que uno en ese momento de juventud, o por lo menos me pasó a mí, sí era un poco como caprichosa y bueno, tengo que aceptarlo. No fui católica, he sido siempre católica desde chiquita, pero hay un momento que yo viví en mi juventud donde me aparté un poco, y en ese momento es que saco tarjetas de crédito, que empiezo a hacer como cosas que no debí de haber hecho y que ahora me doy cuenta de como de mi inmadurez y como de la falta de Dios en mi vida. Y cuando entra a Dios en tu vida, evidentemente hasta eso cambia. Sí, porque Él me lo muestra todo. O sea, de verdad, ahora entiendo a Carlos Andrés que era mi novio. Andrés, ajá. Cuando me hablaba de la Virgen, porque él era una persona enamorada, pero era una cosa increíble. El amor la forma como él se expresaba de la Virgen no te puedo explicar, o sea, con tanta ternura, con tanto respeto, y él, o sea, siendo una persona un poco mayor que yo, nunca se gastó un peso que no debía. ¿Rezas el rosario también, por ejemplo, para pedir a la Madre que interceda, por ejemplo, en tu tema financiero? Sí, claro. Siempre, y sobre todo le doy gracias por todo lo que me ha ayudado, porque yo sé que ella es mi intercesora así de cabecera. La que está pegadita aquí al lado de la cama. O sea, demasiado consentida me tiene y malcriada, porque, o sea, yo le digo y ella ya de una va y me hace el favor. Hay algo que se llama el contentamiento, que no es algo más que aprender a vivir con lo que hay, con lo que tenemos, ¿no? Que no es lo mismo, ojo, con conformismo. O sea, el contentamiento es, estoy feliz con lo que tengo. Quizás hubieras sido feliz al principio de tu matrimonio simplemente con una casa pequeña, tres sillas y ya, ¿sabes, no? Y eso no significaba que que ibas a quedarte conforme, sino que ibas a comenzar a trabajar a edificar. Hoy por hoy, ¿sientes que vives con ese contentamiento o hay algo en la vida que de pronto te sales y vuelves a entrar? No, yo creo que, o sea, para mí el contentamiento es poder cumplir con mis obligaciones y empezar a ahorrar para el día en que decida, con la mente fría, estudiando
números, con la ayuda de Dios, decida adquirir algo, sea 100% segura y sobre todo cuando vayan a adquirir una deuda revisen mucho la parte de los intereses, porque es demasiado importante. Lo que les decía, para endeudarse toma segundos, pero para pagar puede tomar toda una vida. Si desean, en el caso de que deseen comprar una casa, los créditos son a muchos años, van a pagar muchos intereses. Lo mejor es hacer como un ahorro programado. Y así como yo pagué, con mi esposo pudimos pagar nuestras deudas, empezar a hacer un ahorro, ir pensando en tanto tiempo, en tantos años, vamos a tener tanto dinero para poder dar una cuota inicial bien soportada y seguir pagando módicas cuotas para adquirir una casa. Pues es como la forma de pensar que tenemos ahora. ¿Cómo trabajar el dominio propio, por ejemplo, ahorita tú que tienes a Bella, ¿verdad? Hablando un poquito de los caprichos, tanto tuyos como los que tenías cuando eras joven, ¿cómo enseñas a Bella un poco? Bella es la hija, tiene 6 años. A eso, a tener un poco de dominio propio, porque podemos enseñarle desde ahora de que llego a la tienda y lo quiero todo, ¿no? Y que eso de pronto no está en el presupuesto. Sí. ¿O ella sí te saca el presupuesto? No. Siempre desde muy chiquita que empezó a pedir cosas o que se antojaba cuando íbamos al mall, siempre yo traté de ser muy clara sin necesidad de ser como ruda. Sí. Y yo le decía, mi amor, vinimos al mall por tal cosa, por algo específico. O sea, de hecho yo no soy de las personas que va al mall y recorre tienda por tienda y se va comprando de tienda. No, yo voy al mall a un lugar específico y voy por cierta cosa específica y eso es lo que compro. Entonces mi hija sabe que cuando vamos a comprar algo, si eso no es lo que está como en lo que fuimos, ella sabe que no se lo vamos a comprar y lo sabe entender, no me hace berrinche, no me hace pataleta, me dice, ok mamá, entonces cuando puedas venimos por eso. Y lo entiende de una forma como muy madura, de hecho a veces como que ella me enseña demasiado. Y le compré un marranito. Ajá. Y ella lo que hace es que las moneditas que ve por ahí, va y las pone en su marranito, luego yo voy y se las cambio. Y ya tiene como ese chip de ahorro. Importantísimo. Que cuando yo voy y le cambio las monedas y se las convierto a billete, y le digo, mi amor, mira, acá tienes tú esta plata para ahora sí ir a comprar. ¿Qué quieres comprar? Entonces me dice, no mamá, yo quiero seguir ahorrando. Entonces otra vez vuelve y la pone los billetes en el marrano y sigue poniendo monedas. Vamos a hacer una pausa, ahorita vamos a seguir conversando un poquito más porque todavía nos queda una parte más del programa, pero ya venimos con mucho más de Dios y tus finanzas. Es súper interesante. Seguimos con mucho más de Dios y tus finanzas, hoy hablando de cómo salir de las deudas en pareja. Y nos acompaña Lorena Ramírez, nos ha contado además la historia maravillosa de todo, de cómo fue su proceso, ¿no?, de conversión y cómo además después de ese proceso de conversión, eso también lo ha ido trasladando a su casa, a su familia y por supuesto a sus finanzas. Nos hablabas en el segmento pasado de cuando sales con tu hija y ella se antoja, cuando vas al supermercado, porque es que esos son puntos y son tips interesantes, ¿no? ¿Siempre también vas con una lista, por ejemplo, de lo que vas a comprar? A veces, no siempre, pero sí trato de comprar lo que necesito. Mi secreto es no coger canasta. ¿Cómo no coger canasta? ¿Qué es eso? Si cojo la canasta, la lleno. Ah. Y compro cosas que no debo comprar.
Mientras que si me las llevo en la mano, porque yo digo, voy al supermercado, pero necesito sal, azúcar, limones. Entonces no cojo canasta porque voy por 3 cosas y me caben en la mano. Entonces eso es lo que hago. Y cuando vas a hacer un mercado regular y en tu presupuesto tienes, no sé, X 200 dólares, ¿sabes? O lo que sea el equivalente de los países donde nos encontramos. Y llegas y resulta que ves oferta, 2 por 1, sí, llévese, compre uno y se lleva otro gratis, y la mitad del precio. ¿Eres de las que cae fácilmente? O sea, ¿cómo trabajar el carácter en esos momentos? Porque hay que hacer un trabajo personal de manejo personal en esos momentos que ves, por ejemplo, los avisos. Bueno, yo creo que por fortuna estudié mercadeo. Cada vez que yo veo esas ofertas de 2 por 1, yo soy una persona que se detalla mucho en los precios y así no los anote en ningún lado ni nada. Cuando estoy pagando en la caja, yo voy revisando qué está marcando, porque normalmente cuando tú vas a un supermercado, cuando coges el producto dice un precio, pero cuando lo pasas dice otro mayor. ¿Y cómo te puedes acordar de tantos precios? No sé, no sé, pero me acuerdo de todos los precios. Y de hecho, cuando el precio me sale mayor y yo sé que no es así porque normalmente yo cojo y siempre compro casi los mismos productos y el precio varía muy poco. Y de hecho baja antes de subir. Pero cuando sube, de una vez le digo a la niña que me está ayudando, no, gracias, eso no lo llevo. O sea, y de una vez revisan el precio y les digo, tienen que revisar bien sus máquinas porque no. O sea, la gente se fía del precio y que a la hora de pagar pagan otro y mucha gente no sabe lo que está pagando. Cuando te ven dice, ahí viene la que chequea los precios. Yo chequeo todos los precios. Eso es importante. En cuanto al 2 por 1, no me dejo llevar, ¿sabes? Y el precio, o sea, no sé, pero... Al menos que tengas el dinero disponible, que tú sepas que puedes ahorrarte y tienes dinero en la cuenta, porque no es que significa que nos vamos a restringir tampoco de todo. Significa que sabemos que podemos tener el dinero no tomado en la tarjeta de crédito, sino como un extra, ¿no? En caso de... Sí, sí tengo como un presupuesto para determinadas cosas y trato de no pasarme de ese presupuesto. Pero cuando estoy en el momento de la compra, yo me fijo mucho en el precio unitario. Y cuando ya voy a ver el supuesto 2 por 1, veo lo que está pasando. Si necesito mucho el producto y realmente veo algo de descuento, lo cojo. O simplemente yo soy de las personas también que va mucho y que compra como al por mayor, porque no soy muy amante de estar yendo, sobre todo en la hora de mercar. Entonces, creo que nos has dado una cantidad de tips interesantes para que las personas que nos están escuchando puedan tomar en cuenta. Bueno, primero, el hecho de que puedas hacer un presupuesto que es clave para todos, para saber realmente dónde estamos y a dónde queremos ir. En este caso, Lorena lo hizo, Lorena quería salir de sus deudas y eso le ayudó a establecer un plan para salir de las deudas, ¿verdad? Incluso para salir de los fiadores que habías agarrado antes, que voy a hacer un inciso porque cuando estaba leyendo el Proverbio 6 del 1 al 5 me quedé en vete, me reí con el tema de vete y no concreté, póstrate, importuna a tu prójimo, no concedas a tus ojos sueño ni a tus párpados reposo, líbrate como la gacela del lazo, como el pájaro de la mano del pajarero. Y eso fue lo que hiciste, ¿no? Al final de cuentas no te pudiste librar, te tocó cancelar, responder y aprender la lección. Pero bueno, hablamos de los tips del presupuesto, de nunca salir como con la necesidad, ¿no? Siempre sabiendo qué es lo que vamos a agarrar. Otro tips que nos dabas, por ejemplo, era ahorita cuando vayamos con nuestros hijos, pues poderlos decir con tiempo, voy a comprar solamente esto, tenemos esta capacidad y en ese momento con todo el amor posible decirle, no puede ser para la próxima, pero enseñarles la importancia del ahorro, que también es clave, ¿no? Y también no darle las cosas a los hijos tan fácil. Yo siento que para educar a un hijo no es darle todo lo que pide. Para educar a un hijo es darle exceso de amor, de respeto
de confianza sobre todo. Y siempre hablarle las cosas claro. Así sea una niña, así sea un bebé, o sea, ellos entienden todo, o sea, son demasiado vivos, demasiado astutos. Lore, y un punto importante, por supuesto, el tema con los hijos y de cómo tratarlos, también es el tema de pareja, porque cuando existen estos problemas financieros, es más, en los estudios, la mayoría de los divorcios que suceden en este país son justamente por problemas financieros, ¿no? Y yo creo que ustedes han logrado encontrar un gran equilibrio en eso. ¿Cuáles serían esos secretos para financieramente poder vivir en paz, libre y contento con la pareja? Yo creo que el secreto principal es ser consciente y como que realmente preguntarse, y es lo que yo me pregunto, ¿qué me ha costado? O sea, no lo puedo negar, a veces me dan ganas de ir y comprarme el mundo, pero decir la palabra clave, ¿necesito esto o no lo necesito? Y cada vez que salimos con mi esposo, la niña, y vemos algo, los dos nos miramos, ¿lo necesito o no lo necesito? Y esa es la diferencia entre necesidad y deseo, ¿no? Sí. O sea, entre algo que realmente va a suplir algo que quieres o un deseo que tienes en algún momento, que está bien que no los demos, siempre y cuando tengamos la forma. Y hay también unos deseos particulares que pueden ser más de calidad, por ejemplo, que si usted le provoca comerse una carne, no es lo mismo que pida un bistec de solomo a que pida no sé, una palomilla. Una palomilla. Sí, ciertamente ese yo creo que... Ese para mí es el punto clave y en ese punto es que nos basamos para todo. No significa que no nos damos gusto, no significa que uno u otro día digamos, bueno, sí, gastémonos esto. O sea, ya hemos ahorrado suficiente o nos hemos, como digamos, privado de algunas cosas, nos hemos sacrificado. Porque, o sea, todo en la vida necesita de un sacrificio para lograr el éxito. Y en ese sacrificio es que nos hemos basado para poder, el día que digamos, no, me quiero, lo que dices tú, comerme la mejor corte de carne y que no estemos pensando, uy, pero vamos a raspar tarjeta, uy, pero faltó comprar tal otra cosa, hay algo más por comprar. No, que ese día no lo podamos comer sin ningún remordimiento, porque sabemos que hemos sido consistentes, que hemos hecho las cosas bien financieramente y sí, uno que otro día nos damos gustos, o sea, no es de... Pero no gustos locos, o sea, todo lo que se puede y que está a nuestro alcance, eso es lo otro. Esa es la clave. Lo que está a nuestro alcance, nada irreal, nada fantasioso, lo que podemos. Bueno, así que mil gracias, Lorena. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. A ustedes que están en su casa, bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Creo que nos diste una cantidad de tips, detalles. ¿Lo necesito realmente o lo quiero, no? Bueno, no será sino hasta una próxima oportunidad aquí en Dios y tus finanzas. Que tengan una feliz y bendecida semana. Gracias. Gracias.